Uno de los fraudes más fascinantes y exitosos contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial fue la operación conocida como Operación Mincemeat. Este ingenioso engaño, llevado a cabo por el espionaje británico en 1943, logró despistar por completo al alto mando nazi y facilitar una de las mayores invasiones aliadas de la guerra. El plan giraba en torno a un cadáver disfrazado de oficial británico, que los británicos dejaron flotando en las costas de España con documentos falsos destinados a caer en manos de los nazis. Estos documentos contenían información detallada que sugería que los aliados planeaban invadir Grecia y Cerdeña, cuando en realidad, su verdadero objetivo era Sicilia. Para que el engaño fuera convincente, se creó toda una vida ficticia para el oficial. Le proporcionaron cartas personales, un anillo de compromiso y hasta un ticket de teatro. El cuerpo pertenecía a un hombre que había muerto recientemente, y los británicos lo prepararon de manera que pareciera que había fallecido en un accidente aéreo mientras transportaba estos importantes documentos secretos. El cadáver fue dejado en las costas de Huelva, España, una zona bajo influencia nazi. Los alemanes, al descubrir los documentos, cayeron en la trampa y enviaron gran parte de sus tropas a Grecia y Cerdeña, dejando a Sicilia, el verdadero objetivo, menos defendida. Este brillante engaño permitió a las fuerzas aliadas invadir Sicilia con éxito, en lo que fue un paso crucial hacia la eventual derrota del Eje en Europa. Operación Mincemeat es un ejemplo de cómo el ingenio y la astucia en el campo del espionaje pudieron tener un impacto decisivo en la guerra, engañando por completo a la maquinaria nazi y cambiando el curso de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ingenio y la creatividad jugaron un papel crucial en la victoria de los aliados. En medio del caos y la brutalidad del conflicto, surgió una de las estrategias más ingeniosas y sorprendentes. El uso de tanques y aviones inflables para engañar a los nazis y hacerles creer que los aliados tenían fuerzas masivas concentradas en puntos estratégicos. La historia comenzó en 1943, cuando el alto mando aliado comprendió que necesitaban una forma de desviar la atención de los alemanes y desorientar al enemigo. Una unidad especial, conocida como el Grupo de Operaciones Especiales, fue creada con el único propósito de idear y ejecutar engaños elaborados. Los miembros de esta unidad eran artistas, diseñadores de efectos especiales de Hollywood y expertos en técnicas de camuflaje, todas piezas clave en la creación del engaño perfecto. La operación más célebre de esta unidad fue sin duda la Operación Fortitude, donde se desplegaron cientos de tanques inflables y aviones en varios puntos de Europa. Estas réplicas inflables eran increíblemente realistas a distancia. Estaban diseñadas con un esqueleto de madera y tela, luego cubiertas con material que daba la apariencia de blindaje de acero. Cuando se llenaban de aire, estos tanques tomaban la forma y tamaño de un tanque real, creando la ilusión perfecta. Las tropas alemanas, espiando desde el aire, veían lo que parecían ser vastos ejércitos de tanques y aviones aliados. A menudo, estas ilusiones eran respaldadas por transmisiones de radio falsas y movimientos simulados de tropas, creando una imagen aún más convincente de una inminente invasión. Los alemanes respondían redirigiendo sus fuerzas a estas áreas, debilitando sus defensas en los puntos verdaderamente cruciales. Uno de los momentos más críticos del uso de estos tanques inflables fue en la preparación para el desembarco de Normandía. Los aliados crearon la ilusión de que estaban reuniendo fuerzas en Pas de Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha, cuando en realidad, el verdadero objetivo era Normandía. La operación fue tan convincente que incluso Hitler estaba convencido de que el ataque principal se dirigiría a Calais. A lo largo de la guerra, estos engaños ayudaron a salvar miles de vidas aliadas y jugaron un rol fundamental en confundir al enemigo. Los tanques y aviones inflables se convirtieron en símbolos de la astucia y el ingenio humano ante la adversidad. Esta estrategia no solo demostró la importancia de la inteligencia y la desinformación en el conflicto, sino también el poder del engaño en la guerra.
La historia del engaño de los tanques inflables sigue siendo una de las anécdotas más fascinantes y menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial, un testimonio del poder de la creatividad y la astucia en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el crisol del conflicto, los aliados urdieron un plan maestro para engañar a los nazis acerca de los movimientos de los convoys del Ártico. Esta operación, conocida como el engaño del convoy ártico, tenía como objetivo confundir a las fuerzas alemanas haciéndoles creer que los convoys se dirigían hacia Escandinavia cuando, en realidad, su destino final era la Unión Soviética. Uno de los personajes centrales de esta trama era el comandante Alexander McIntyre, un estratega británico de mente aguda y gran aplomo. Su habilidad para diseñar planes complejos y su capacidad para mantener la calma bajo presión le habían ganado el respeto de sus pares. Junto a él, la criptoanalista Elena Novakova, una brillante matemática soviética, jugaba un papel crucial. Elena había sido reclutada por su talento para descifrar códigos y su incansable labor de descifrar mensajes encriptados la convirtió en una pieza clave en la inteligencia aliada. El plan consistía en utilizar transmisiones falsas y mensajes cifrados para crear una ilusión convincente. Coordinados desde una base secreta en Londres, McIntyre y Novakova supervisaban las operaciones de desinformación. Se encargaron de generar comunicaciones que indicaban que los convoys de suministros estaban destinados a puertos escandinavos, todo mientras los verdaderos convoys avanzaban hacia los fríos y desafiantes mares del Ártico rumbo a la URSS. El éxito del engaño dependía en gran medida de un hombre dentro del círculo alemán, el capitán Johann Richter. Richter, un oficial de inteligencia alemán, había sido doblegado por un conflicto de lealtades. Aunque trabajaba para los nazis, su conciencia le pesaba más cada día. Decidió colaborar en secreto con los aliados proporcionando información clave que ayudó a reforzar la credibilidad del plan. Noche tras noche, en la penumbra de su oficina en Berlín, Richter transmitía información falsa a sus superiores, contribuyendo a la cortina de humo creada por McIntyre y Novakova. A medida que los convoys comenzaron su peligroso viaje por las heladas aguas del norte, la Luftwaffe y la Kriegsmarine fueron engañadas. Los cazas y submarinos alemanes se concentraron en las rutas erróneas, dejando el verdadero paso hacia la Unión Soviética prácticamente despejado. En la Alemania nazi, en medio de la locura de la guerra, un pequeño grupo de médicos decidió arriesgarlo todo por un acto de rebeldía secreta. Ellos fueron los doctores de una pequeña clínica en Berlín, encabezada por el Dr. Anna Müller. Una mujer de gran integridad y determinación que se había hecho cargo del lugar tras la repentina desaparición de su mentor, quien había sido arrestado por oponerse abiertamente al régimen. Al contrario de muchos de sus colegas, Anna no cerró los ojos ante las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Decidió tomar una postura activa junto con dos de sus compañeros más cercanos, el Dr. Heinz Becker, un hombre de mirada penetrante y pocas palabras, pero con una gran habilidad para falsificar documentos, y la doctora Greta Neumann, una experta en enfermedades infecciosas y de espíritu indomable. Juntos tramaron un plan que consistía en falsificar certificados médicos que indicaban que ciertos soldados estaban gravemente enfermos y por lo tanto no eran aptos para ser enviados al frente. Era un riesgo enorme, pues cualquier error podría significar no solo la muerte de ellos, sino también la de sus familias. En los oscuros sótanos de la clínica, iluminados solo por lámparas de queroseno para evitar llamar la atención, Anna, Heinz y Greta trabajaban en silencio. Greta se encargaba de crear síntomas convincentes y diagnósticos detallados de enfermedades que los otros médicos no cuestionarían con facilidad. Heinz, por su parte, falsificaba los documentos oficiales con una precisión minuciosa. Anna se ocupaba de seleccionar a los soldados que recibirían la protección de estos certificados falsos, asegurándose de que fueran hombres que compartieran su visión de una Alemania libre de tiranía. Cada vez que un soldado llegaba a la clínica con un problema de salud, Anna lo examinaba cuidadosamente.
si notaba alguna señal de que el hombre no estaba de acuerdo con el régimen, hacía pasar su visita como una revisión de rutina y lo incluía en su lista. No todos aceptaban la ayuda, pues sabían que siendo partícipes de esta farsa, arriesgaban ser asesinados si los descubrían. Aquellos que aceptaban, sin embargo, volvían a casa con un documento que les salvaba la vida. El plan funcionó durante meses, salvando a decenas de jóvenes de las garras de una guerra que los iba a utilizar como carne de cañón. Sin embargo, el riesgo aumentaba día a día. Un soldado, que se vio traicionado por uno de sus compañeros, fue interrogado hasta que confesó sobre los certificados falsificados. Las SS no tardaron en llegar a la clínica de Anna, realizando redadas sorpresa e interrogatorios brutales. Supieron entonces que su valentía tenía un límite y ese límite había sido traspasado. En una noche cerrada y lluviosa, con el frío calando hasta los huesos, Anna, Heinz y Greta fueron arrestados. A pesar de la tortura y los interrogatorios, ninguno de ellos traicionó a los demás ni a aquellos soldados a los que habían salvado. Fueron juzgados en un tribunal militar secreto y sentenciados a muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados idearon múltiples estrategias para distraer y confundir a las fuerzas del eje. Una de las más ingeniosas fue la propagación de noticias falsas y rumores sobre una supuesta invasión nazi de los Balcanes. Esta intrincada operación de desinformación tuvo como principal artífice a los británicos, quienes comprendieron que el poder de la información, o más bien, de la desinformación, podía ser una poderosa herramienta en la guerra. La estrategia consistía en hacer creer a las fuerzas del eje que los alemanes estaban planificando una invasión masiva de los Balcanes, un área estratégicamente importante. A través de diversas tácticas, como la transmisión de mensajes cifrados que podían ser interceptados por los servicios de inteligencia del eje, y la incorporación de detalles creíbles sobre movimientos de tropas, los británicos lograron pintar una imagen bastante convincente. Los informes ficticios mencionaban el movimiento de divisiones alemanas hacia fronteras específicas, el establecimiento de nuevas bases aéreas y marítimas, y la acumulación de suministros militares. Para dar mayor veracidad a la historia, algunos agentes encubiertos británicos, disfrazados de soldados alemanes, fueron vistos en puntos estratégicos de los Balcanes. Incluso se emitieron comunicados de prensa falsos para mantener a los periodistas y a la opinión pública mundiales informados sobre el supuesto avance nazi. El eje, especialmente los altos mandos italianos y alemanes, comenzaron a tomar en serio estos informes. Los recursos que podrían haber sido utilizados en otros frentes fueron desviados hacia los Balcanes en un intento por reforzar las defensas y prepararse para la invasión inminente. La operación de desinformación no solo logró desviar la atención del eje, sino que también creó una atmósfera de desconfianza y paranoia entre las fuerzas del eje, que ya enfrentaban múltiples desafíos. De esta manera, los aliados pudieron ganar un tiempo valioso para reorganizar sus fuerzas y planificar futuras ofensivas. Lo que comenzó como una simple idea en una oscura sala de operaciones en Londres resultó ser una de las tácticas más efectivas de la guerra. El éxito de la misión del engaño en los Balcanes demostró que, en el teatro de la guerra, a veces lo que no es real puede tener un impacto tan grande, o incluso mayor, que lo que sí lo es.